Puede que el término Broken Arrow, es decir, bomba nuclear desaparecida, no sea una expresión tan conocida por todo el mundo. Se trata de una frase utilizada en el ámbito militar para referirse a incidentes relacionados con bombas nucleares que han sido perdidas, destruidas o utilizadas por error. Hasta ahora ninguna de estas bombas ha desencadenado una guerra nuclear capaz de arrasarlo todo. Perder una bomba atómica suena a historia de ciencia ficción o a un thriller militar, pero lamentablemente casos así han ocurrido en múltiples ocasiones. Por supuesto, este tipo de accidentes fueron clasificados como secretos, pero con el tiempo muchos hechos han salido a la luz. Por ejemplo, según un comunicado oficial del Pentágono, se han registrado 32 casos de Broken Arrow con bombas atómicas estadounidenses. De ellos, al menos en 6 casos conocidos públicamente, las bombas nucleares desaparecidas jamás fueron recuperadas. Como muchos documentos de la Guerra Fría aún siguen clasificados, es muy posible que el número real de bombas extraviadas sea considerablemente mayor. Hola a todos. Como es de esperarse, los casos similares relacionados con las armas nucleares soviéticas son aún más escasos en información. La Unión Soviética nunca hizo pública la pérdida de ninguna bomba atómica y se desconoce cuántas pudo haber extraviado, pero algunos datos sugieren que podrían ser hasta 30 bombas. En muchos de estos casos, la causa de la pérdida fue el hundimiento de submarinos soviéticos. Se conocen al menos 3 accidentes de submarinos soviéticos de este tipo, en los cuales se perdieron más de 19 bombas nucleares. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que no nos perdamos de vista y sigamos siempre conectados. Estás viendo Pangea. ¡Comencemos! Causas de la pérdida de bombas nucleares. Pero, ¿cómo es posible perder un arma como una bomba nuclear que utiliza tecnología de vanguardia y está bajo una estricta supervisión? Si observamos la historia, queda claro que cuando literalmente cientos de bombas nucleares han sido transportadas durante años de un lugar a otro, algo así puede ocurrir con toda facilidad. De hecho, durante los más de 40 años que duró la Guerra Fría, este tipo de situaciones ocurrieron realmente. Además, en lo que respecta a la gestión de bombas nucleares, hay casos reales en los que la negligencia fue tan extrema que llegó a nivel de pura estupidez, y se violaron todas y cada una de las reglas sobre el manejo seguro de armas nucleares. Las principales causas identificadas de pérdidas de armas nucleares son las siguientes. Accidentes aéreos. En estos casos, la mayoría de bombas cayeron desde aeronaves que estaban averiadas, desintegrándose o gravemente dañadas. Accidentes en el mar. La causa principal de estos incidentes fue el hundimiento de submarinos. Factores humanos puros y duros. Errores de navegación, fallos técnicos por parte de la tripulación o la falta de coordinación entre los miembros fueron las causas fundamentales. Lanzamientos intencionales. Se arrojaron bombas nucleares a propósito para facilitar el aterrizaje posterior o por motivos operacionales. Como ocurre con casi todas las generalizaciones de este tipo, esta clasificación intenta encajar a la fuerza cada caso de bomba nuclear perdida en una categoría concreta. En realidad, muchas veces un Broken Arrow se produce por una combinación de varios de los factores mencionados en esta lista. Lo cierto es que el único motivo por el que estos casos no han desencadenado una catástrofe mundial ha sido simplemente la buena suerte que ha tenido la humanidad hasta ahora. Aunque vale la pena aclarar que la mayoría de las armas nucleares perdidas estaban equipadas con sistemas de seguridad diseñados para evitar una detonación accidental. El caso de pérdida de armas nucleares que más conmocionó al mundo. Utilizamos deliberadamente la expresión conmocionó al mundo, y es que puede que aún no sepamos nada sobre los casos más graves de pérdida de armas nucleares, y quizás nunca lleguemos a saberlo. Aquí nos limitaremos a presentar los casos más conocidos relacionados con las dos potencias enemigas de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Empecemos entonces por Estados Unidos. 1950. Un B-36 pierde una bomba nuclear frente a la costa de Columbia Británica.
Este accidente ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de un bombardero B-36 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La aeronave estaba cumpliendo una misión secreta: transportar una bomba nuclear Mark IV a una base aérea en el estado de Texas. 7 horas después de iniciado el vuelo, 3 de sus 6 motores se incendiaron simultáneamente. La tripulación decidió abandonar el condenado bombardero y realizar un salto en paracaídas sobre la isla Princess Royal. El capitán del avión, convencido de que la bomba atómica no contenía el núcleo de plutonio necesario para iniciar una reacción nuclear en cadena, la dejó dentro del aparato. El bombardero continuó volando en piloto automático durante un tiempo antes de estrellarse finalmente en el mar. Sin embargo, otras fuentes afirman que la bomba fue arrojada antes de que la tripulación abandonara la aeronave, y no está claro si realmente no llevaba instalado el detonador de plutonio. En este accidente murieron 5 de los 17 tripulantes, y el lugar exacto donde la bomba se hundió nunca se ha determinado. Este caso fue el primero en ser registrado oficialmente como una pérdida de bomba atómica. Posteriormente se llevó a cabo una búsqueda sistemática, pero no se obtuvieron resultados. Lo más sorprendente de este caso ocurrió 66 años después de la desaparición de la bomba, en el año 2016. En noviembre de ese año, un buzo canadiense llamado Sean Smirishinsky descubrió un objeto extraño cerca del archipiélago Haida-Gwaii. Al principio pensó que se trataba de un ovni, pero más tarde se confirmó que era la bomba nuclear Mark IV que había estado desaparecida. El hallazgo fue reportado a las autoridades militares canadienses. Lo que ocurrió después con ese objeto sigue siendo un misterio, aunque el comunicado oficial indicó que se trataba simplemente de restos de un barco. 1958. Un B-47 pierde una bomba nuclear frente a la costa de Georgia. Quienes prefieren las clasificaciones estrictas probablemente incluirían este caso dentro de la categoría de lanzamiento intencional de arma nuclear. El accidente ocurrió el 5 de febrero, cuando un bombardero B-47 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos chocó en el aire con un caza F-86 sobre la isla Tybee, en la costa del estado de Georgia. El caza perdió sus alas y se desintegró, pero el piloto logró eyectarse antes del impacto y sobrevivió. El bombardero también sufrió graves daños en los tanques de combustible y en el motor. Para salvar el avión y a la tripulación, el capitán Howard Richardson dio la orden de lanzar la bomba. La bomba fue arrojada desde una altitud de 2.200 metros y desapareció por completo en una zona pantanosa del Wassaw Sound, cerca de la localidad de Tybee Island. El B-47 logró aterrizar sin problemas en la base aérea de Hunter y ningún tripulante resultó herido. Pero no ocurrió lo mismo con la potente bomba de hidrógeno Mark XV, que pesaba 3.5 toneladas. La bomba fue buscada hasta abril de 1958, pero nunca fue encontrada, y se cree que aún permanece enterrada bajo el lodo en el fondo del mar, a una profundidad de entre 1.5 y 4.5 metros frente a la costa de Wassaw Sound. Al igual que en el caso del B-36, las autoridades aseguraron que la bomba no contenía núcleo de plutonio y que solo incluía 181 kilos de explosivo convencional y una cantidad indeterminada de uranio. En un informe oficial publicado en 2001 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se declaró que la bomba no representaba ningún peligro. Esta conclusión se basa en un documento firmado por el capitán del bombardero, en el que se indica que el detonador de plutonio fue reemplazado por uno de entrenamiento. Sin embargo, una vez más, hay expertos militares que dudan de esa versión, y aunque no se sabe si son auténticos, citan como base los documentos de la investigación del accidente que llevó a cabo el Departamento de Defensa estadounidense en 1958. Accidente del bombardero estratégico B-52G sobre Palomares. El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52G colisionó en el aire con un avión cisterna K-135 sobre el cielo de España. La segunda operación de reabastecimiento aéreo estaba teniendo lugar bajo un cielo despejado sobre el pueblo pesquero de Palomares, pero durante la maniobra, las aeronaves se acercaron más de lo permitido por los protocolos de seguridad
y ocurrió el accidente. Durante el reabastecimiento, la manguera de combustible golpeó el fuselaje del bombardero, arrancó un ala y el combustible se incendió de inmediato. Antes de que el B-52 se estrellara, 3 tripulantes lograron eyectarse y, por suerte, un cuarto logró lanzarse desde la escotilla con su paracaídas. Por otro lado, la situación del K-135 fue aún más grave. Las llamas del tubo de combustible se propagaron rápidamente por la aeronave, que estalló envuelta en fuego. Pero el desastre pudo haber sido mucho peor. El bombardero B-52 transportaba 4 bombas de hidrógeno B-28RI, cada una con una potencia de 1.45 megatones equivalentes de TNT. Estas bombas estaban totalmente equipadas para formar parte de la operación Chrome Dome. En dicha operación, bombarderos armados con armas nucleares patrullaban el Atlántico, con reabastecimientos previstos sobre el territorio español. Pero una vez más, la humanidad tuvo suerte, y 3 de las bombas fueron localizadas en menos de 24 horas. Una de ellas descendió con paracaídas y aterrizó casi intacta. Las otras 2 impactaron contra el suelo y detonaron su carga explosiva convencional, pero no hubo explosión nuclear. Además, los lugares donde estas bombas cayeron fueron identificados de inmediato. La búsqueda de la cuarta bomba fue la más larga, pero el 15 de marzo fue hallada en el fondo del mar Mediterráneo, a unos 800 metros de profundidad. La ubicación exacta fue determinada gracias a la colaboración de un pescador local. Ese hombre había visto cómo una bomba descendía en paracaídas y era arrastrada mar adentro por la corriente. Sin embargo, no fue hasta el 7 de abril que se logró recuperar la bomba con éxito y subirla al barco de rescate estadounidense. Y ahora, tal como prometimos, pasaremos a presentar los casos de Broken Arrow relacionados con las armas nucleares soviéticas. 1970. El submarino K-8 se hunde en el Golfo de Vizcaya. En la primavera de 1970, el submarino K-8 participaba junto a otros 40 submarinos de la Flota del Norte soviética en el ejercicio militar naval Océano 70. El 8 de abril de 1970, mientras se encontraba en aguas del Golfo de Vizcaya, a una profundidad de unos 160 metros, se desató un incendio a bordo que provocó la muerte de 30 tripulantes. Gracias al sacrificio de esos hombres, el fuego pudo ser extinguido, y el submarino, con la mayoría de su tripulación y el capitán a bordo, logró emerger a la superficie. El rescate fue llevado a cabo por el carguero búlgaro Avior, pero los tripulantes no pudieron ser evacuados hasta el día siguiente, en medio de una tormenta con vientos de fuerza 8. En ese momento llegó al lugar del accidente el barco de apoyo soviético Slava, que trasladó a la tripulación desde el Avior. El K-8 llevaba a bordo 4 torpedos nucleares, y el mando soviético decidió que debía ser rescatado a toda costa. Por eso, el capitán y parte de la tripulación regresaron al interior del submarino. Sin embargo, durante la noche, el submarino con 20 hombres a bordo, incluido el capitán, se hundió. A todos los fallecidos en este accidente se les concedieron condecoraciones póstumas. Hoy en día, el submarino permanece en el fondo del Golfo de Vizcaya, a 4.680 metros de profundidad, junto a sus 4 ojivas nucleares. 1989. El submarino K-278 Komsomolets se hunde en el mar de Noruega. Cabe destacar que el Komsomolets, con una profundidad máxima de inmersión de 1.027 metros, era considerado en ese momento el submarino nuclear más avanzado de la flota del norte soviética. Además, llevaba a bordo 2 torpedos con misiles RK-55, diseñados específicamente para ataques nucleares. El accidente ocurrió el 7 de abril. A una profundidad de 380 metros, se desató un incendio en la 7ª sección del submarino. Según algunos expertos, el incendio fue provocado por la falta de experiencia de los tripulantes. A eso se sumaba el agotamiento extremo tras más de 10 meses en alta mar. La mayoría de los marineros pudieron haberse salvado, pero temiendo una fuga de información confidencial, los tripulantes soviéticos dudaron en contactar a los equipos de rescate noruegos. Como resultado, solo 27 hombres sobrevivieron, mientras que 42 perdieron la vida. Hoy en día, el submarino permanece en el fondo del mar,
a 1.658 metros de profundidad y a 520 kilómetros de la costa de Noruega, con sus armas nucleares aún a bordo. Y en la zona donde se hundió, investigadores noruegos han detectado niveles de radiación cientos de miles de veces por encima de lo normal. Todo lo que hemos visto sobre bombas nucleares perdidas nos recuerda lo frágil que es la vida en la Tierra y cómo nuestra supervivencia depende, en gran medida, de la pura suerte. Pero si nos guiamos por la estadística, es evidente que la suerte no puede durar para siempre. Hoy queremos cerrar el video sin ninguna conclusión más. Si te pareció interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.